Y en esta reunión que tuvimos el día miércoles meditamos en algunas preguntas importantes que nos hicieron reflexionar acerca de cómo está nuestra vida con relación a nuestros hermanos. Cómo está la relación nuestra con nuestros hermanos. Y a todos nos tocó la conciencia esa pregunta, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pensando en eso acerca de la importancia de que nosotros debemos edificarnos mutuamente, de que debemos servir para la edificación de nuestros hermanos y que debemos interesarnos en la vida de aquellas personas que Dios puso en esta congregación como nuestros hermanos. Vamos al libro de Hebreos capítulo 10, por favor. Una de las cosas que yo quiero que entendamos todos los que estamos aquí presentes, hermanos, que la iglesia o la reunión y la comunión de los creyentes no es solamente venir a escuchar un sermón y después irnos. Es venir a encontrarnos con nuestros hermanos. Así que muchas veces fue lindo escuchar lo que cada uno de los miembros confesó a raíz de las preguntas que hicimos. Y muchos hermanos dijeron lo que nos pasa siempre, ¿no? Dijeron, generalmente vamos al culto el domingo y termina el culto y nos vamos inmediatamente. Y a veces venimos y nos vamos inmediatamente, como que ojalá no pudiéramos tener contacto con nadie. Si nosotros actuamos de esa manera, hermanos, déjenme decirle que nuestra adoración no va a ser recibida al Señor. No va a ser recibida. No porque usted venga aquí a escuchar el sermón y después usted se vaya, ojalá lo posible no conversar con nadie, esa adoración no va a ser recibida delante de Dios. ¿Por qué? Porque ahí no se demuestra amor por sus hermanos. Ahí se demuestra que el único interés suyo es escuchar algo que le edifique a usted. La reunión de los creyentes no se trata de nuestra relación individual con Dios. La adoración se trata de nuestra adoración con Dios. Y la adoración se trata de edificar la vida de mis hermanos. Por el solo hecho de saludarnos y conversar un ratito, ya podemos ser de ánimo a algún hermano o a alguna hermana. El hecho de conocernos y compartir nuestra vida. Así que, hermanos, que esta palabra llegue a nuestro corazón. Amén. Entonces, vamos a ir a Hebreos capítulo 10. Y en este capítulo del libro de Hebreos, el autor desconocido, no se sabe quién era el autor de Hebreos. Realmente no se sabe. Algunos piensan que puede haber sido el apóstol Pablo. Otros incluso llegan a decir que puede haber sido Apolos, el famoso predicador Apolos. Pero realmente no sabemos. Pensamos que podría haber sido Pablo por su forma de escribir, pero realmente, ¿quién es el autor de la carta a los Hebreos? No sabemos. Esa es la respuesta. Ahora, ¿a quién le escribe esta carta? ¿Cómo se llama la carta? ¿Y quiénes son los hebreos? Los creyentes que eran judíos. La carta, por ejemplo, a los corintios, ¿a quién fue escrita? A los creyentes de la ciudad de Corinto. Y casi todas las epístolas, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, van escritas a creyentes gentiles. Interesante porque el cristianismo comenzó en Jerusalén con mayormente creyentes judíos. Pero como hemos estado viendo en el libro de los Hechos, el evangelio se extiende hacia los gentiles y después llega a ser, como hasta el día de hoy, mayormente son gentiles los creyentes. Entonces, pero sin embargo, había un buen porcentaje de creyentes judíos. ¿Y cuál era el problema con los creyentes judíos? Es que tenían la tendencia de volver atrás a las tradiciones, a las costumbres y a los rituales del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Habían lo que se llama maestros judaizantes, o también se les llama en la Escritura, por ejemplo en el libro de los Hechos se les llama los que estaban a favor de la circuncisión. Eran creyentes que eran personas que creían que Jesús era el Mesías, pero eran judíos, pero decían que había que seguir guardando ciertos ritos del Antiguo Testamento como la circuncisión. Entonces, el autor de esta carta escribe a los creyentes judíos para que ellos no vuelvan atrás a volver a confiar en los rituales del Antiguo Testamento, porque Cristo es el cumplimiento de todos esos rituales, de todas esas ceremonias, y teniendo a Cristo como lo más valioso, sería incorrecto volver atrás. Por ejemplo, ustedes saben, la mayoría de la congregación sabe, y los que no saben lo van a saber ahora, que estamos orando con mi esposita para poder viajar a Chile a visitar a mi familia. Van a ser, en enero serán 7 años que no vamos a visitar a la familia.
Y ¿cómo nos consolamos de esa distancia? Mirando las fotos y conversando por Zoom, ¿no es cierto? Mi esposa sabe que casi todos los días mi papá me llama por Zoom, por WhatsApp, perdón. Y yo también le llamo y ahí me muestra las calles de donde ellos viven, donde yo también viví un tiempo, porque cuando era chico vivía en otra parte. Entonces siempre me muestra las calles de mi ciudad, me manda fotos. ¿Sería correcto que con la bendición del Señor a fin de año podamos viajar a Chile y yo estando con mis padres pretendiera hacerle una llamada por video por WhatsApp? ¿Sería correcto eso? ¿Por qué no? Porque ya estoy con ellos. Entonces, todas las cosas del Antiguo Testamento apuntaban y anunciaban a Cristo. Cuando ya tenemos a Cristo, ¿con qué nos quedamos? ¿Con las sombras? ¿Con los reflejos? ¿O con lo verdadero? Con lo verdadero que es Cristo. Entonces, toda la carta de los Hebreos, yo le animo que usted lea esta carta y medite en su casa, es escrita con el propósito de exaltar la persona de Cristo, como el cumplimiento de todas las cosas del Antiguo Testamento. Y esa es la bendición que nosotros tenemos, hermanos. Nosotros tenemos a Cristo. Si fuéramos creyentes del Antiguo Testamento, nosotros anhelaríamos que venga el Mesías. Esperaríamos el Mesías. Tendríamos la esperanza de que venga. Pero nosotros le conocemos. Le conocemos por la fe. Creemos que Él es el Hijo de Dios y nosotros tenemos comunión con Cristo. Estamos unidos a Cristo. Y ese es nuestro gozo. Entonces en el capítulo 10 venía el autor hablando acerca de que Jesucristo es el verdadero sacrificio, que los sacrificios del Antiguo Testamento de corderos, de animales, de becerros, de vacas, no podían quitar el pecado, porque realmente eran un reflejo del verdadero sacrificio. Y entonces el escritor, me da con pensar que es Pablo el que escribió esta carta, el escritor del libro de los Hebreos, entonces va a decir que gracias al sacrificio de Cristo, nosotros tenemos entrada a la presencia del Señor. Versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué nosotros podemos entrar a la presencia de Dios? Por la sangre de Cristo. Hermano, nosotros ahora estamos reunidos y ordené la silla de esa manera. Quería ordenarla de una manera más radical, pero me voy de a poco, porque para que nos podamos ver un poco más fácil, ¿no? Lo que menos quiero es que esta reunión sea una misa, en que nos vemos la nuca nomás, en que la única cara que vemos es el que está delante. No, pero estamos aquí reunidos y estamos reunidos en la presencia del Señor. Pero ¿por qué nosotros creemos que la presencia del Señor está con nosotros? Por la sangre de Cristo. ¿Se acuerda cuando el Señor murió en la cruz? Dice que cuando Él estaba en tinieblas y estaba agonizando y murió y expiró y entregó el Espíritu, dice que hubo un terremoto. Y dice que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, en el templo, el lugar santísimo donde vivía la presencia de Dios, estaba separado del resto de un velo. Dice que el velo se rasgó. Y con eso Dios quiso entender que la presencia de Dios ya está libre, pero por medio de Cristo. No está diciendo que está libre para todo el mundo. Está libre para aquellos que van por medio de Cristo. Este es el camino nuevo que nos abrió Cristo. Entonces, hablando de este tremendo privilegio, entonces ahora nos va a dar una exhortación. Nos va a dar 2 mandamientos. Reconociendo el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, reconociendo la libertad y el privilegio que tenemos de entrar en su presencia, nos van a decir 2 cosas, versículo 23 al 25. Y quiero por favor que lo leamos todos juntos, ¿ya? Dice así, 1, 2, 3. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a leerlo otra vez más, pero esta vez lo voy a leer yo, ¿ya? Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras,
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muy bien, este texto es maravilloso. Aquí nos va a decir verdades que nos tienen que hacer reflexionar en la manera en que tratamos con nuestros hermanos y en la manera en que nos congregamos. Ustedes saben que hace algunos domingos atrás hemos dado un tiempo después de la reunión para orar juntos, ¿se acuerdan? ¿Le ha parecido bien eso o no? Por lo menos para mí ha sido una bendición. Con los varones que hemos estado orando, porque siempre el grupo de varones es uno solo, como somos poquitos. Y el grupo de mujeres, ese sí son como 3 grupos. Y en el grupo de varones podemos compartir nuestras peticiones, orar unos por otros y también conversamos después. Eso es parte del congregarnos. Vamos a ver que el congregarnos como iglesia no es solamente el estado pasivo en que quizás nos encontramos ahora, de escuchar lo que alguien dice. Hay un aspecto del culto que tiene que ver con la participación de todos los creyentes para poder edificarnos mutuamente. Y justamente de eso habla aquí. Pero primero vamos a considerar el primer mandamiento. Son 2 mandamientos. El primero es: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Ese es el primer mandamiento, que se menciona aquí, ¿no? El segundo es, ¿cuál será el segundo? A ver. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estas son las 2 cosas que dice aquí. Dice que debemos mantener firme lo que nosotros creemos y que debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 2 cosas que debemos aprender hoy. Si las aprendemos y las vivimos, hemos pasado el examen. Tranquilo que no vamos a poner nota. Muy bien. Vamos a ver entonces el primer mandamiento. El primer mandamiento lo vamos a ver de una manera muy sencilla, porque quiero hacer énfasis en el segundo mandamiento. Pero no podemos ver el segundo sin dejar de lado el primero. No podemos sacar el texto de su contexto, ¿ok? Si no sería un pretexto. Siempre cuando ayer fue lindo que con los jóvenes tuvimos un lindo tiempo de compartir, ¿no? ¿Sí o no? ¿O no? ¿O fue idea mía nomás? ¿Sí? ¿Seguro? Ya. Y leímos el capítulo 13 de Mateo, ¿no es cierto? Y después cada uno de los jóvenes y la señorita comentó qué le había llamado la atención de lo que leyó. Pero primero leímos todo el capítulo entero. ¿Por qué? Porque no podemos tomar un texto de la Biblia y entenderlo correctamente si no consideramos lo que dice anteriormente y lo que dice después. Es por eso que al comienzo les dije que el capítulo 10 venía hablando del sacrificio del Señor y de cómo tenemos entrada libre a Él. Entonces, el primer mandamiento es, entendiendo este privilegio de que podemos entrar a la presencia de Dios y que debemos entrar a la presencia de Dios con pureza, confesando nuestro pecado, limpiándonos por medio de Cristo mismo. Entonces, el primer mandamiento es: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué está diciendo aquí? Yo tengo otras versiones que yo puse aquí, que expresan esta verdad. Permítanme buscarlas aquí. Tenemos la Nueva Biblia de las Américas, que dice así, escucha atentamente: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que lo prometió. O dicho de otra manera, mantengamos firme nuestra fe, lo que nosotros profesamos creer. Cuando dice aquí, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, no está hablando de la profesión de arquitecto, de abogado, de médico, de ingeniero, sino que profesar tiene que ver con lo que nosotros confesamos creer. Por eso también se usa el término la profesión de fe. ¿Qué es eso? Lo que nosotros decimos creer. ¿Qué es lo que nosotros decimos creer? ¿Qué creemos? ¿Que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador? ¿Sí? A lo que alcancé a escuchar. Es que la mascarilla no dejan escuchar. ¿Qué más creemos nosotros? Por ahí escuché una voz. Que solo por gracia somos salvos. Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? En la Santa Trinidad, ¿no es cierto? Que hay un Padre, que hay un Hijo y un Espíritu Santo. No son 3 dioses, es un solo Dios. Creemos que el Señor Jesús volverá, ¿sí o no? Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Es perfecta, no tiene errores, es
es la verdad de Dios, es la revelación de Dios. Pero principalmente nuestra fe descansa en la verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. Todas nuestras demás creencias, de que la Biblia es la palabra de Dios, de que el Espíritu Santo es Dios, de que Jesús volverá, de la iglesia, que son los creyentes, etcétera, que el Señor volverá, todo se basa en la piedra fundamental y la piedra angular que es Cristo. Entonces está diciendo, y aquí en el libro de Hebreos, más adelante va a ser una exhortación, y está animando a que nosotros tengamos cuidado, porque ¿cuál es el argumento o cuál es el problema que tenían los creyentes hebreos? Que al volver a confiar en los ritos de la ley, ellos podían estar negando la eficacia de Cristo para salvarles. Y ese es un peligro grave, porque sería el peligro de negar la fe de Cristo y demostrar que a lo mejor no son verdaderos creyentes. Por eso que dice, mantengamos firme lo que creemos. El hecho de que alguien persevere en creer demuestra que es un verdadero hijo de Dios. Lo que está diciendo aquí es eso, permanezcamos en lo que creemos. Por ahí una hermana nos compartía ayer, que estábamos haciendo en la noche una visita, nos decía que muchas veces por causa de su trabajo y los problemas que tiene que enfrentar, porque trabaja en el área médica, a veces tiende a dudar de la fe, tiende a dudar de Dios. Y que había otra compañera de trabajo que también pasaba lo mismo. La palabra dice, no dejemos de creer en el Señor. No porque de alguna manera el creyente pueda dejar de creer, sino como una demostración de que verdaderamente creemos. Pero aunque el verdadero creyente permanecerá, igual debe esforzarse por mantenerse en la fe. Dice la palabra, el apóstol Juan dijo en 1 de Juan, oísteis que hay muchos anticristos. Dice, muchos han salido de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Entonces la palabra nos enseña que el creyente permanecerá en la fe. Pero a la vez, aunque esa es una demostración, también se nos exhorta a permanecer en la fe. Mire, es como que decimos, ¿el verdadero creyente va a obedecer a Dios, sí o no? ¿Qué dice el apóstol Juan? El que dice que ama a Dios, pero no obedece los mandamientos, no guarda los mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. No es un verdadero creyente. Es decir, que el verdadero creyente va a guardar los mandamientos o no. Pero también somos exhortados a guardar los mandamientos. Es decir, el hecho de que eso sea una evidencia de que somos creyentes no nos exime de que tengamos la responsabilidad de obedecer. Porque al contrario, cuando obedecemos esa exhortación, demostramos que somos verdaderos creyentes. Entonces, el mandamiento aquí primero es entendiendo la realidad de que Cristo es la realidad de todas las cosas prometidas y de que no debemos volver atrás. Para nosotros sería quizás, para los judíos era volver a confiar en la circuncisión, volver a confiar en los sacrificios del Antiguo Testamento, y estarían de esa manera desconfiando del sacrificio de Cristo. Para nosotros sería volver a pensar que nuestras buenas obras nos pueden salvar. Volver a pensar de que realmente tenemos que hacer algo. Y ¿sabe qué? Eso es lo que pasa. Muchas personas que se llaman cristianos o cristianos, de alguna manera no tienen una fe fuerte en el Señor porque saben que Cristo vino a salvarles, saben que Cristo murió por ellos, pero de alguna manera sienten que necesitan hacer algo para asegurar su salvación. Y no. Nosotros por eso debemos confiar. Aseguramos nuestra salvación. Tenemos la certeza de que el Señor nos salvará, nos salva y nos salvará porque confiamos en el Señor Jesucristo. Y nuestras buenas obras y nuestras obediencias no aseguran nuestra salvación, pero sí demuestran que somos salvos. Y sí es una muestra de nuestra gratitud. Y esa es la forma en que debemos vivir. Pero descansamos en el Señor Jesucristo. Entendiendo eso, mantengámonos firmes, sin fluctuar o sin vacilar, sin dudar en lo que hemos creído. ¿Por qué? ¿Por qué debemos mantenernos firmes confiando en el Señor? ¿En qué debemos mantenernos firmes? Creyendo en que el Señor es el que nos salva. Creyendo en que el Señor es suficiente para preservarnos. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana anterior? ¿No se acuerda? ¿Sí? Las 3 cosas que el Señor hace por su iglesia. ¿Se acuerdan, no?
A ver, piense. Los que no vinieron se salvaron, a menos que escucharon la grabación. El Señor entregó su vida por su iglesia. El Señor santifica su iglesia. Y el Señor, ya les di dos, glorificará a su iglesia, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que mantenernos firmes creyendo que el Señor lo hará. ¿Me comprende? ¿Sí están conmigo atrás? Ok, no se me distraiga. Nosotros tenemos que mantener firmes creyendo que el Señor nos santificará, que el Señor nos glorificará, que el Señor un día nos llevará a donde Él. No debemos dudar que el Señor será capaz de hacer eso. ¿Por qué? Y aquí dice el texto, porque fiel es el que lo prometió. ¿Quién lo prometió? El mismo Señor, ¿no? El Señor que dijo, el que cree en mí tendrá vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida. La palabra nos promete. Cuando la palabra nos promete algo, ¿quién es el que está hablando en la palabra? El Señor Jesucristo, Dios, ¿no es cierto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, está diciendo que nosotros no debemos dudar de la eficacia de Cristo para salvarnos, no debemos dudar de que realmente es el Mesías, no debemos vacilar en las doctrinas de la fe cristiana, en lo que creemos, en la verdad del Evangelio, porque el Señor que lo prometió es digno de confianza. Cuando alguien duda de la capacidad de Cristo para salvarle, está desconfiando de la promesa de Cristo. Y es un peligro muy grave desconfiar de Dios. Este término casi nunca usamos, ¿no es cierto? Ningún hermano de repente dice, oh hermano, oren por mí porque he desconfiado mucho de Dios esta semana. Nosotros generalmente no decimos eso, pero eso es lo que hacemos. Si no confiamos en el Señor, ¿qué hacemos? Desconfiamos de Él. Cuando usted no cree que el Señor es suficiente, no estoy diciendo que no debamos obedecer la palabra, no estoy diciendo que no tenemos el deber de mantenernos firmes en los mandamientos, en ser santos como el Señor nos manda, pero debemos descansar en que el Señor obrará en nosotros, en que Él es el verdadero Hijo de Dios, en que Él es suficiente para salvarnos, en que su sacrificio fue suficiente para salvarnos. Y eso es lo que recordamos en la Cena del Señor. Recordamos que el sacrificio de Cristo fue suficiente para perdonarnos. No debemos dudar porque el Señor que lo prometió es digno de confianza. Y nunca se olvide esta verdad. Todo lo que el Señor dice lo cumplirá porque Él es digno de confianza. Y nosotros honramos al Señor cuando nosotros creemos que Él cumplirá lo que promete. Estimados varones, ¿no le ha pasado a usted que a veces se siente mal cuando su familia no confía en usted? A veces la esposita dice, pero verás, que no confía en mí. Así el Señor también quiere que confiemos en Él. Mis estimados hermanos, la confianza en el Señor es algo que hay que ejercitar. No aprendemos a tener una fe fuerte al comienzo de nuestra vida cristiana. Con los años y por medio de la comunión con la palabra y la edificación mutua que aprendemos de los hermanos, aprendemos a confiar en el Señor. Y aquí es lo importante, ¿no? Aprendemos a confiar en el Señor también por medio de la enseñanza y el compartir de nuestros hermanos. Para mí fue algo muy lindo cuando tenía como 15 años, 16. Yo dudaba si era un verdadero creyente o no. Yo no sabía. Y nunca me voy a olvidar de este joven. Yo he contado esto varias veces. Perdónenme que de ilustraciones soy bien pobre. El hermano se llama Óscar Pacheco. Es un hermano que vive en una ciudad que se llama Lagunillas, allá cerca de mi tierra. Y él era un joven de unos 18 años y yo era un jovencito de unos 16 años más o menos. Y estábamos en unas conferencias que se hicieron en una iglesia. Tres iglesias de una ciudad invitaron a un montón de iglesias a hacer esa conferencia. Siempre hacen, todos los años. Y vienen de todas las ciudades y nos hospedamos en las casas de los hermanos. Y cuando nos falta espacio, contratan un internado para mandar a los jóvenes ahí. Ahí lo pasamos bien en la noche, riendo. Y este joven me aconsejó. Y yo conversé con él y decía, yo no estoy seguro si realmente yo he confiado en el Señor. Yo no sé si realmente yo acepté al Señor, le decía yo, ¿no? Y él me dijo, mira, a ver, ¿por qué? Es que yo no sé que cuando yo recibí al Señor, no sé si le pedí correctamente, que me perdonen. No, dijo él, no, mira. ¿Qué dice la palabra? Cree en el Señor Jesucristo. No dice que creíste, ni creerás, dice cree. No importa cómo haya sido tu experiencia cuando recibiste al Señor. En el presente, ¿tú crees que Él es suficiente para salvarte? ¿Tú crees que es el Hijo de Dios? Sí, yo lo creo. Entonces,
¿Qué dice la palabra? Si tú crees, dice, serás salvo. Entonces él me ayudó. Por eso es importante que compartamos, hermanos. Para mí fue una experiencia tan bonita el último viaje a la selva, a Ibia. Ahí pude yo ver algo de cómo debe ser la iglesia en el sentido de compartir mutuamente. Esa iglesia allá, los hermanos de la selva, están desprovistos de estas formalidades que tenemos aquí. Allá no hay ropa de iglesia. ¿Me comprenden? No hay ropa de domingo. ¿Ya? Hay la camisita del domingo, la corbata, ¿no? El vestido. ¿Ya? Den gracias al Señor que en esta iglesia no somos así. Porque para mí cuando era niño, jovencito, era una presión, hermano. Era una presión tener que tener un traje y corbata para ir a la reunión. A veces habían hermanos que no tenían ropa ni para ir a trabajar. Y una vez yo le dije a uno de los ancianos, a uno de los hermanos, hermano, le digo, pero hay un hermano, de pronto hay un hermano que no tiene dinero para comprarse ropa. A lo mejor la única ropa que puede comprarse es para ir a trabajar. Que se compre un traje para ir a trabajar. Oiga, pero ¿cómo va a ir cómo, si el hermano es mueblista, ¿cómo va a hacer los muebles con traje y corbata? Le dice. Pero no le hablé así porque era un anciano, así que le hablé con respeto. Pero allá no hay ropa de domingo. Allá los hermanos van con lo que tienen. Son gente sencilla, que no tienen muchos recursos como acá. Tampoco estamos diciendo que no importa cómo usted venga, ¿no? Ay, cuidado, especialmente la señorita. Tampoco significa que pueda venir nomás como usted quiera. Porque a lo mejor puede ser tentación, mostrando el ombligo ahí, nada de esas cosas, ¿no? Ni con licra, nada, etcétera. Ahí nomás. Dejémoslo hasta ahí. Y entonces los hermanos hicimos la reunión bien sencilla. Hicimos en una casa que tiene, siempre las comunidades tienen una casa donde se reúnen, donde hacen los eventos y todo. La iglesia tenía un local, una casita donde era de la iglesia, pero lo prestaron para la escuela, porque le faltaban salones de clase. Y en ese lugar abierto se sentaron en las bancas que habían ahí fijas ya, y comencé a compartir la palabra con ellos. Y lo interesante es que ellos tenían muchas ganas de compartir, por lo menos los hombres, ¿no? Las mujeres son un poquito más de no hablar. Y fue lindo que cada uno de los hermanos iba aportando y comentando lo que iba aprendiendo. Pero algo que me llamó más la atención fue que mientras estaba dando la enseñanza y después teníamos un tiempo de preguntas, algunos hermanos sin temor dijeron, yo tengo que mejorar esto en mi vida. Incluso el pastor tuvo que decir, bueno, delante de todos los varones, dijo, yo tengo este problema con mi esposa. Entonces yo pude compartir y aconsejarle y los demás hermanos también le aconsejamos. Tampoco significa que vamos a compartir todas nuestras privacidades a los hermanos. Hay cosas delicadas que es mejor pedir consejo a los ancianos o pastores de la iglesia, o personas de mucha confianza. Pero sí tenemos que tener esa honestidad para poder pedir consejo y ayudar. A mí me ayudó mucho el consejo que me dio ese joven. Y también he recibido consejos muy lentos de muchos hermanos, con los cuales he tenido la confianza de decir, ¿sabe qué? Esto está pasando. Así debemos ser. Entonces, la palabra nos dice que nosotros debemos confiar en que el Señor, mantenernos firmes en la fe, porque el Señor es digno de confianza. Así como yo dudaba de cómo era, de que yo si era creyente o no, si me había convertido, este hermano me ayudó a fortalecer mi fe. Fortalecemos nuestra fe por medio de la comunión, por medio de la comunión en la palabra con el Señor, pero también y mayormente fortalecemos nuestra fe cuando nosotros aprendemos la palabra de lo que nuestros hermanos nos pueden enseñar. ¿Ok? Ahora vamos al segundo mandamiento relacionado con eso. Manteniéndonos nuestra fe, debemos entonces, en segundo lugar, considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí dice, versículo 24 y 25. ¿Cuál es el mandamiento? Debemos considerarnos unos a otros, es decir, considerar significa tomarnos en cuenta, o podríamos decirlo de otra manera, debemos interesarnos unos por otros y preocuparnos unos por otros, atendernos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, que la iglesia no es una reunión a la cual asistimos meramente. Ayer unos hermanos jóvenes de la iglesia me contaron una iglesia a la cual iban antes, que cuando ellos entraban era sorprendente porque estaba lleno de luces. Entonces, a veces la iglesia es como un show al cual vamos nosotros a ver, ¿no? Ustedes están aquí, están presenciando el monólogo del pastor. ¿Ya?
Por eso estoy tratando de hacer preguntas para que deje de ser el monólogo. Después vamos a tener un tiempo de compartir después de la prédica, ¿no? Pero la iglesia no es un lugar donde vamos simplemente a ejercitar nuestros oídos. Por ahí decía un escritor que en la forma en que lamentablemente hemos hecho el culto en el día de hoy, el mayor miembro que los miembros de la iglesia desarrollan es el oído. Y nada más. Interesante, ¿no? El apóstol Pablo dice en una de sus cartas, ¿qué pasa si todo el cuerpo fuera mano? Sería un desastre, ¿no? Pero en este momento tenemos que cambiar las cosas porque muchas veces nos convertimos solamente en oídos. Venimos a la reunión de los creyentes solamente a ejercitar nuestro oído. ¿Y cuándo ejercitamos nuestra boca para aconsejar a otros y para animar? ¿Y cuándo ejercitamos nuestras manos para servir a otros? ¿Me comprenden? ¿Y cuándo ejercitamos nuestro corazón para amar a nuestros hermanos? Etcétera, etcétera. Entonces está hablando de considerarnos, decir de que nosotros debemos entender que los hermanos de la congregación debemos interesarnos, debemos considerarnos. Ahora lo que dice, considerarnos unos a otros, decir que nosotros debemos estar preocupados los unos por los otros. ¿Sabía usted que hay muchas expresiones en el Nuevo Testamento acerca de preocuparnos o de servirnos unos a otros? Voy a darles algunos ejemplos que tengo aquí anotados. Dice la palabra en Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. ¿Qué dice la palabra entonces? Que debemos amarnos unos a otros. Es decir, usted debe amar a sus hermanos y los hermanos deben amarle a usted. Es decir, que usted debe amar a todos los hermanos de la congregación y entre todos debemos amarnos. 1 Corintios 12:25 dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. ¿Está preocupado usted de sus hermanos? Para que los miembros se preocupen unos a otros. Gálatas 5:13 dice aquí que debemos servirnos unos a otros. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros. Servíos unos a otros. Preguntémonos por un momento, cuando el domingo venimos a la reunión, ¿de qué manera yo puedo servir a mis hermanos? Esta es una buena pregunta. Por eso que como iglesia tenemos que dar espacio para tener compañerismo y que haya oportunidad de servirnos unos a otros. También Romanos 14:19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es otra forma de expresar lo mismo. Es decir, que debemos edificarnos unos a otros, mutuamente. Es decir, no solamente estamos aquí para ser edificados por el pastor, también estamos para edificar al pastor, ¿o no? Y también estamos para edificarnos unos a otros. Así que yo espero ser edificado hoy día. Verá, yo me quiero ir hoy día siendo edificado por ustedes. Y usted debe ser edificado por sus hermanos. Efesios 4:2, con humildad. Oye, esto es algo que debemos memorizar todos. Hermanos, había un hermano hace años atrás que el hermano pobrecito sufría en el culto, porque le irritaba que otro hermano no moviera la boca para cantar. Pobre hermano, cómo sufría, ¿no? Había otro hermano que le molestaba a otro hermano que siempre llegaba atrasado. Claro que es malo llegar atrasado, ¿eh? No sé si sabían eso. Pero tampoco tenemos que irritarnos por eso. Hermanos, muchas veces nos irritamos por los defectos de otros y nos olvidamos que nosotros estamos llenos de defectos. ¿Me comprende? Nos molesta una cosa como es el carácter de una persona. A lo mejor un hermano o una hermana es fuerte para hablar y nos molesta, no le soportamos. Otros son demasiado tímidos, nos molesta la timidez. Otros son tacaños y nos molesta eso. Bueno, es un poco difícil saber si alguien es tacaño o no. O a veces, ¿cómo es el carácter? ¿Me comprende? A veces también motivado por la envidia, el rencor, la amargura. Pero mira lo que dice Efesios 4:2.
con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia unos a otros. Soportándonos. Pero ¿qué hay que hacer para soportarse? Ser humilde. Nadie puede soportar si no tiene humildad. Es más, la falta de soportar a otros es una señal de que falta humildad. Cuando todo me molesta, es porque pienso que yo soy mejor de alguna manera. O que las cosas deben hacerse como yo pienso que es lo mejor. Entonces me molesta, no soy humilde. ¿Qué somos nosotros? Como decía un misionero amigo, pecadores perdonados. Siervos inútiles. El apóstol Pablo habla más duro, dice, ladrones, mujeriegos, así hay vosotros, dice. Si yo dijera eso, se me enojarían más conmigo. Hebreos 3:13. Entonces, ¿qué dice? Que debemos soportarnos con paciencia unos a otros. Sopórtense. Aguante el hermano, por amor. Porque acuérdese, nunca se olvide, Cristo también soporta a esa persona. Y usted no puede hacer algo diferente a Cristo. Ese es el problema, que muchas veces queremos actuar de una manera diferente al Señor. Hebreos 3:13. Antes, ya este es el último que cito, ¿ya? Exhortaos unos a los otros, cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortaos unos a otros. Animaos unos a otros. Entonces, dice que nosotros debemos considerarnos, Hebreos 10:24, que debemos considerarnos, que debemos tomarnos en cuenta y buscar la edificación unos por otros, pero exhortarnos a qué. Ahora, considerémonos para estimularnos o incitarnos. Había una traducción antigua que decía incitar o provocar, pero en el buen sentido, como de estimular, como dice aquí, creo que no hay mejor palabra, al amor y a las buenas obras. Entonces, está diciendo que nosotros los creyentes, escúcheme, miren los de esta fila de acá, miren a los de allá, y los de allá, miren los de acá, y los de atrás, miren a todos. Usted mira a su hermano, usted debe ayudar a su hermano para que él aprenda a amar al Señor y aprenda a amar a sus hermanos. Usted debe ser un motivador, en el buen sentido, ¿no? Un motivador del amor, un promotor del amor. Usted debe motivar a sus hermanos para que aprendan a amar. Una de las cosas que más debemos desarrollar, escúcheme, una de las cosas que más debemos desarrollar en nuestra vida es el arte de amar. Porque eso reflejó a Cristo. Así es el Señor. Escuche lo que dice la palabra en Juan 13:34 al 35. El Señor dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. El gran mandamiento que el Señor nos da es que nos amemos. Entonces, debemos quitar de nosotros ese pensamiento de que cuando vengo a adorar se trata de mi adoración para con Dios. Si piensas así, mejor anda a tu casa, enciérrate en tu cuarto y adora a Dios. Pero eso no es el culto. Si piensas que vienes acá solamente para recibir y no vienes preparado y no vienes con la disposición de amar a tus hermanos, de relacionarte con ellos, entonces no has entendido lo que es la adoración. No has entendido para qué el Señor te salvó. No nos salvó para que vivamos para nosotros mismos. Nos salvó para que vivamos para Él y para nuestros hermanos. Eso hizo el Señor. El Señor compartió su vida. El Señor habló. El Señor estuvo con los discípulos, vivió con ellos, los exhortó, los alentó, tuvo comunión. Entonces, Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Otra vez, debemos preferirnos unos a otros. Debemos valorarnos unos a otros. Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Oh, yo amo mucho al Señor, pero no está ni ahí con los hermanos. Es una expresión chilena, perdón. No, dice, el que realmente ama a Dios,
va a amar a los que han sido engendrados por Él. ¿Y no es verdad que hay en el corazón del creyente un deseo de amar a sus hermanos? El otro día una hermana me dijo algo interesante. No me acuerdo dónde fue. Sí, una hermana, ¿sabe lo que me dijo? Una hermana de esta iglesia. Me dijo, qué tristeza es cuando uno se topa con un hermano en la calle y le saludan así, como si no fuera nada más. Y sabe que me tocó el corazón porque justamente eso era lo que me causaba tristeza en Chile. Yo cuando me encontraba con un hermano de la iglesia era fantástico, yo me alegraba, cruzaba la calle y le saludaba. Pero una vez me encontré con una hermana y yo contento, hola hermana, hola, ¿cómo le va? Y siguió caminando. Saludamos como que fuera el vecino, como que fuera, no sé, una persona de la calle. Cuando nos encontramos con un hermano, es nuestro hermano espiritual. Y mejor si es un hermano de la iglesia. A veces nos encontramos con hermanos de otra iglesia, que es lindo vernos, ¿no? Pero toparse con un hermano y peor de la congregación, dice, hola, ¿cómo le va? Y sigue caminando. Demuestra que no hay más mínimo interés de poder amarle. Peor, hace un tiempo atrás nos vino a visitar un hermano de otra ciudad y nosotros estábamos compartiendo, había una hermana de nuestra iglesia, estaba junto con su esposo, estaba ayudándonos. Entonces esta persona que vino de otra ciudad, otro hermano, nos invitó a comer. Y también le invitamos a esa hermana con su esposo. Y él me dijo, ¿y la señora cómo se llama? La señora son nuestros hermanos. Está bien que no le conozcan, está bien que son de otra iglesia, pero son nuestros hermanos. Entonces, hermano, hay una lucha en nuestro interior porque nuestra carne se resiste a obedecer a Dios. Porque por un lado queremos, sabemos qué es lo que debemos hacer, pero nos resistimos. Hermano, debemos amarnos. Y amar es amar. ¿Me comprende lo que es amar? ¿Qué dijo el Señor? Ámense como yo los he amado. ¿Cómo me amó el Señor? Hola, ¿cómo te va? Que sigas bien. Siga nomás. Entregó su vida por nosotros. Y nosotros ni siquiera sabemos el nombre de nuestros hermanos. Hermanos queridos, olvidémonos de cómo es la iglesia en el día de hoy. Vivamos la iglesia como es en la palabra. Los creyentes, dice, libro de los Hechos, capítulo 2, tenían todas las cosas en común. Dice que los creyentes permanecían en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, por las casas. Compartían, estaban juntos, se amaban, conversaban, compartían su vida. Entonces dice la palabra que nosotros debemos considerar a nuestros hermanos para estimularles al amor. Mire, una oportunidad es que cuando usted conversa con algún hermano, y déjeme decirle algo, que cuando usted se comienza a relacionar con sus hermanos, usted comienza a conocerles y comienza a ver confianza. Y qué lindo es cuando usted llega a tener confianza con algún hermano o alguna hermana y esa persona le cuenta algo para que usted ore. Le dice, hermano, ora por mí porque me cuesta mucho, no sé, una hermana le cuenta a otra hermana de la iglesia, estoy pasando problemas con mi esposo. Entonces la otra hermana le dice, mira, ora al Señor, pero ámale, no deje de amarle. Una vez había un hermano de otra ciudad que estaba pasando problemas con su esposa. Problemas horribles. Y yo me acerqué y le dije, hermano, ¿sabes lo que tienes que hacer? Ámala. Pero ¿cómo si ella es así, así, ámala. La palabra de Dios dice, ama a tu esposa y estoy seguro que si tú la amas, tú la vas a ganar. Y ella va a cambiar su forma de vivir. Lastimosamente no me hizo caso el hermano. No me hizo caso, no tomó en cuenta el consejo. No quiso amar a su esposa. Quiso centrarse en lo que su esposa había hecho, pero no se olvidó de que Cristo amó a la iglesia y la iglesia era pecadora. Entonces debemos estimularnos. A veces un hermano tiene problema con otro hermano. Decirle, hermano, ámale al hermano. Ámale, no deje de amarle. Es cierto que el hermano te ofendió, es cierto que el hermano te rechazó, es cierto que el hermano te habló mal de ti, no sé. Pero tú debes amarle, porque debes tratarle como Cristo te trata a ti. Nosotros debemos decir, me cuesta, no sé, cualquier cosa. Y entonces nosotros tenemos que acercar a nuestro hermano y decirle, hermano, ame al Señor, ame a sus hermanos. Debemos estimularnos al amor y también debemos estimularnos a las buenas obras. Es decir, que a través del contacto unos con otros, a través del conversar unos con otros, a través de compartir y de relacionarnos, nosotros tenemos que ayudar, motivar a nuestros hermanos a que hagan buenas obras. Las buenas obras son parte de nuestra vida.
Hemos desechado eso por el mal entendimiento de que las buenas obras no salvan. Exacto, las buenas obras no salvan, pero son importantísimas las buenas obras. Tanto que el apóstol Pablo en Efesios dice que Dios preparó obras de antemano para que andemos en ellas. ¿Qué dice la palabra acerca de las buenas obras? 1 Timoteo 6, 17 al 19. Escuche, 1 Timoteo 6, del 17 al 19, el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo que él enseñe esto a la iglesia. Le dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. Él está diciendo, mira, háblale a los hermanos ricos de la iglesia. Diles que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, exhorta a los ricos para que sean generosos, para que hagan buenas obras, para que dejen de acumular para ellos solamente. Tito capítulo 2, versículo 3 al 10, está hablando de las ancianas de la iglesia, y no tiene que ver con ancianas gobernantas. Está hablando de las hermanas mayores de la iglesia. Las hermanas, ojo que no necesariamente deben ser abuelitas, ¿no? Está hablando de hermanas maduras en la congregación. ¿Qué dice? Tito 2, 3 al 10. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Hermanos, qué tristeza mi esposa sabe. Y algunos de ustedes quizás, qué tristeza ver una señora de 70 años, 60 años, groseras, irreverentes. Para nosotros ha sido una tristeza. Una mujer que llega a la edad de 60, 70 años debe ser una mujer honorable. Las canas deben infundir respeto. Pero a veces hasta groserías se escuchan de las mujeres. Y de los hombres también. De los hombres también, ¿no? Estoy hablando de las mujeres porque el texto habla de mujeres, no que tenga algo en contra de las mujeres. Amo mucho a las hermanas. Y creo que las hermanas son una gran bendición en esta iglesia. Se puede contar mucho con nuestras hermanas. Con nuestros hermanos también. Pero nuestros hermanos son hombres, no son sensibles. No se van a sentir mal por nada que diga yo. Entonces dice, las hermanas ancianas que sean reverentes en su porte, sí, deben ser mujeres respetables. Y toda mujer debe ser así. No calumniadoras, no esclavas del vino. Habían algunas hermanas borrachitas. Pero mira lo que dice, maestras del bien. Las hermanas deben tener una maestría en buenas obras. Deben ser hermanas conocidas. ¿Se acuerda de Dorcas? Dice que Dorcas abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Era una hermana que había desarrollado las buenas obras en su vida. ¿Qué habilidad está desarrollando? Entonces dice, versículo 4, que estas hermanas ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Está diciendo que las hermanas ancianas deben enseñar a las más jóvenes a amar a sus esposos. ¿Por qué? Porque ellas ya llevan más tiempo amando a sus esposos. Qué tristeza hay, hermanos, hay una crisis en la fe cristiana hoy. Entendemos, perdonen, no quiero ofender a nadie, ni hacer sentir a nadie, pero entendemos que hay hermanos creyentes que han pasado situaciones difíciles y han tenido que enfrentar el divorcio. Pero la crisis va más allá de que hay matrimonios creyentes que no se aman. Yo le puedo decir con nombre y apellido, pero no lo voy a hacer, que he conocido matrimonios de personas de 30, 40, 50 años de matrimonio y no se aman. Y hablo de creyentes. Y algunos hasta son líderes de iglesia. Hermanos, estamos viviendo para nosotros. Somos una generación de egoístas. No queremos amar al Señor, no queremos obedecer la palabra. Por eso tenemos tantos problemas. Aquí dice que las hermanas ancianas deben enseñar a las más jóvenes. Nuestras hermanas aquí casadas, hay hermanas casadas que ya tienen hijos grandes. Ustedes deben tomar a las jovencitas y enseñarles y prepararles para que un día ellas formen una familia. Las hermanas jóvenes de nuestra iglesia deben ver a las hermanas casadas como madres espirituales, en las cuales pueden recibir consejo, pero ninguna hermana adulta viene a la reunión de jóvenes para aconsejar, aparte de mi esposa que me acompaña. Yo no quiero hacer sentir hermanas, pero yo le decía a los jóvenes ayer, la reunión de jóvenes de mi iglesia era cada 15 días, y habían 3 hermanas que
religiosamente venían cada reunión de jóvenes y cada una traía un cake o un pastel. Ellas veían como su ministerio, ellas veían a los hijos, y yo les digo por testimonio, que los jóvenes les decíamos la tía no sé cuánto, la tía. Allá en Chile es una expresión de cariño decirle tío a alguien. Por ejemplo, aquí hemos tenido la costumbre también en la iglesia, hemos importado esta costumbre, y los niños le saben decir tío a la maestra de escuela dominical, ¿no? Allá en Chile es común que se le diga tío. A los ancianos de la iglesia, por ejemplo, se decía tío. Había el hermano Juan Seguiel, que era el hermano anciano que hacía la reunión de jóvenes, le decíamos el tío Juan. Y la esposa es la tía Juanita. Ella se llamaba Juana y Juan. Interesante, ¿no? No había confusión de nombre ahí. Entonces, dice que estas hermanas, yo me acuerdo, hermano, estas eran 3 hermanas mayores, habrán tenido unos 50, 60 años más o menos. Yo creo que tenían más, 60 años. Y para nosotros eran como madres. Ellas veían el ministerio de jóvenes como una oportunidad de bendecir a los jóvenes de la iglesia. Por favor, mis hermanos, interesémonos en nuestros jóvenes. Yo quiero hacer un llamado esta mañana. Una de las buenas obras que yo quiero, ahora yo estoy poniendo en práctica. Yo quiero animarles a las buenas obras. Queridos hermanos adultos, interésense en los jóvenes de la iglesia. Los jóvenes están solitos acá. Estamos aquí con ellos. Pero no hay hermanos adultos que vengan para ayudar, para orar con ellos. Pues si viniera un hermano adulto, estaríamos contentos. ¿Sabes lo que haríamos? Le mandaríamos al hermano que ore con los jóvenes, que conversen con él. O una hermana que se interese. Tenemos un ministerio de jóvenes, pero tenemos muy poca atención de los demás. Hay muy pocos hermanos. Hay hermanos que no pueden por la distancia, etcétera, pero hay muy pocos hermanos que se están interesando en la vida de los jóvenes de la iglesia. Entonces, la palabra de Dios dice en Tito 3:8, palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Entonces, ¿en qué tenemos que ocuparnos los creyentes? En buenas obras. ¿Pero cómo vamos a empezar esas buenas obras? Cuando nos estimulamos unos a otros. Ahora, escúchame atentamente, y con esto voy a terminar. ¿Cuál es el momento en que nosotros podemos estimular a nuestros hermanos al amor y a las buenas obras? ¿En qué momento? ¿Ah? ¿En este momento? Sí, la voz suya salió por allá, el eco. Y decía, el hermano Fran no está allá. Miren lo que dice, aquí nos va a decir la manera, versículo 25. ¿De qué manera? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por mala costumbre, diría yo, sino exhortándonos. Exhortar significa, la palabra exhortar significa pedir fervorosamente, invitar, animar. Está diciendo que el momento en que nosotros tenemos la oportunidad de edificarnos unos a otros, consolarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, animarnos a las buenas obras y al amor, es cuando nos congregamos. Pero yo no he visto a nadie que esté exhortando a los demás ahora. Es porque estamos en el tiempo de la prédica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La palabra nos dice que en la reunión de los creyentes debe haber espacio para que podamos compartir y exhortarnos unos a otros. Entonces, es por eso que desde un tiempo atrás vine haciendo esto de la oración. ¿Y qué vamos a hacer hoy día? Vamos a comenzar hoy día, ahora que termine esta prédica. Los niños van a ir a su clase con la tía Naí, que le toca hoy día, ¿no es cierto? Y los demás nos vamos a quedar aquí y vamos a tener un tiempo de conversación. Vamos a compartir de modo que podamos edificarnos mutuamente. Y después vamos a orar juntos. ¿Me parece? Y yo quiero animarle que cada domingo vamos a hacer este ejercicio. Así nos vamos a reunir, porque eso es lo que dice la palabra. Y cada domingo usted venga preparado para que después de la prédica usted pueda compartir algo a sus hermanos. Usted pueda dar una palabra de ánimo, pueda compartir un versículo que aprendió en la semana. ¿Me comprende? Y también vamos a memorizar un texto bíblico. El texto para esta semana va a ser Hebreos 10, 23 al 25. Anótelo. Hebreos 10, 23 al 25. Y la próxima semana, después de la prédica, cada uno, los que se aprendieron, va a haber libertad, nadie está obligado. Van a recitar su versículo. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Pongámonos de pie para darle gracias a la palabra. Pero yo quiero que meditemos en esto esta tarde, antes que se cumplan los 60 minutos de predicación. Que la comunión de los creyentes, el culto, la reunión,
es un lugar donde también debemos de venir dispuestos, no solo a escuchar, sino a edificar. Después de que termine el culto, al final, también cada uno de ustedes se va a dar un tiempo para... No se vaya tan rápido, no hay bomba aquí. No hay gas lacrimógeno para salir huyendo, ¿no? Acérquese y salude, nada más. No tiene que tomar un curso, no tiene que ser profesional, solo tiene que acercarse y saludar y darse un tiempito para conversar. ¿Amén? ¿Amén o no? ¿Sí? Si es la palabra de Dios, ya estamos obligados a obedecer.